intercambio y reflexión sobre los principales criterios de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia tributaria y su impacto en los sistemas fiscales y en la gestión de las administraciones tributarias de nuestro país. Se encuentran presentes nuestro presidente Germán Capich, administrador gubernamental de ingresos públicos de la ciudad de Buenos Aires, y la contadora Marcela Figueroa, directora de la Dirección Provincial de Rentas de la provincia de Jujuy. Le damos la palabra a la señora Marcela Figueroa para que haga la correspondiente presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente del SEAT, Germán Capich, Marcos Morán, quien hoy va a disertar ante ustedes. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, profesionales, colegas, y decirles que para la provincia de Jujuy, la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy, es un honor poder haber organizado junto con el Centro de Administración de Tributarias Subnacionales este evento. Agradecer también al SEAT, a través de su presidente, esta posibilidad de habernos elegido como sede de anfitriona de esta jornada, y no solamente por eso, sino por generar constantemente espacios de encuentros federales, capacitaciones, donde podemos reflexionar, compartir experiencias, todos aquellos que desempeñamos de alguna manera alguna función tributaria. Agradecer al doctor Marcos Morán, que nos acompaña, quien hoy nos va a poder compartir desde la función que cumple sus experiencias y su mirada sobre un tema tan complejo como son las potestades tributarias. Espero que este encuentro no solamente sea un momento de capacitación y de conocimiento, sino también de reflexión y de poder compartir distintas miradas y opiniones, y que se animen a hacer algunas preguntas. Bueno, les doy la bienvenida a todos y espero que puedan disfrutar este encuentro. Germán, si querés acompañarnos con algunas palabras. Breves palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias, Marcela, por recibirnos en esta hermosa provincia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a quienes nos acompañan de modo remoto. De alguna forma, el SEAT intenta, a través de sus actividades, promover la formación continua en materia de tributación subnacional, tanto provincial como municipal. Históricamente, el SEAT, desde que es una institución que ya tiene más de 20 años, generó una especie de alianza estratégica con la Universidad Nacional de 3 de Febrero y poco a poco fue diseñando y trabajando en una oferta académica que intenta permanentemente elevar la vara de calidad, de exigencia. Cuenta con una diplomatura, con tecnicaturas, hoy le contaba a Marcos, una carrera de especialización en tributación local, que fue en su momento la primera, acreditada en CONIAU y aprobada por el Ministerio de Educación, por la que han pasado muchos de ustedes y muchos de funcionarios que han tenido roles de decisión importantes en distintas jurisdicciones provinciales o municipales. Y recientemente, hace poco, a instancias e iniciativa de un amigo que me dio la vida, dos amigos que me dieron la vida, que son Antonio María Hernández padre y Antonio María Hernández hijo, Tunio, se nos ocurrió generar esta propuesta que por un lado tiene un anclaje federal, es hacer una actividad académica en distintos lugares del país con una estructura presencial. Yo soy un férreo defensor de la presencialidad en el trabajo, pero también en el aula. Si bien nos sirvió mucho la herramienta virtual en la época de la pandemia, digo que la interacción que se genera en el aula no es la misma que si uno está en un Zoom exponiendo. Y entonces se generó esta oferta que consiste, originalmente se le iba a llamar el estudio de cuestiones tributarias complejas. Y después, bueno, mutó en el nombre que tiene actual, que es este análisis de actualidad de la cuestión tributaria. Y lo novedoso es que esta oferta académica cuenta con profesores como Marcos Morán,
y otros que ya lo han precedido en las 3 instancias anteriores, con Antonio María Hernández, que lo abrió en la primera presentación en la Ciudad de Buenos Aires, que o son o han sido parte, ¿no?, de niveles de decisión dentro, por ejemplo, de nuestra Corte Suprema. O sea, secretarios letrados de la Corte, o sea, han estado, para decirlo de algún modo más vulgar, en la cocina de casos relevantes. Entonces, escucharlos no es solamente escuchar a un profe de derecho tributario, de derecho constitucional, de derecho administrativo, sino también entender cómo trabajan, cómo se discuten, cómo se diseña la atención propia del sistema federal fiscal argentino entre nación, provincias y municipios. Entonces, es un valor enorme, por eso el agradecimiento que tenemos con Marcos en particular y con todo el resto del equipo que están viajando a lo largo del país todo este año con esta oferta novedosa. O sea, qué más que decirles que lo aprovechen al máximo, que se animen a preguntar, que se animen a controvertir. La idea es que se vayan de acá al final del día con un montón de preguntas, con alguna iniciativa, con incentivos, e incluso que pueda servir de disparador para que cualquiera de ustedes averigüe sobre la oferta académica que tiene SEATS o cualquier otra universidad, pero que se animen a estudiar. Yo creo que ha cambiado mucho la forma de capacitarnos, ¿no? Hoy es continua, ya no es que te alcanza con un título de grado, que te alcanza con un título de posgrado. Va a ser permanente y un poco esa es la invitación que le formulamos desde el SEATS. Muchas gracias. Antes de que empecemos, primero saludo también a todos los colegas que están conectados a través de Zoom, a quien no los saludé inicialmente. Bueno, a continuación presento al profesor que hoy, y veo que es muy profesor, nos va a acompañar, Marcos Morán, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, docente de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional del Oeste, docente del Derecho Administrativo 2 de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, partícipe, expositor y autor en diversos cursos y obras sobre la materia. Lo dejo, doctor. Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer a Germán por la invitación a participar de estas jornadas. Agradecer también a Antonio Hernández, hijo, a Tuño, que fue quien me cursó la invitación allá por febrero. Y agradecer a la doctora Marcela Figueroa, directora general de rentas de acá de la provincia, por ocuparse de la organización de todo este evento en el día de la fecha para que podamos compartir esta jornada. En jornadas anteriores, como contaba el doctor Crio Capich, arrancó en la primera el doctor Antonio María Hernández y expuso sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema en su aspecto federal y municipal y se centró básicamente en las tasas municipales. La segunda estuvo presente el doctor Andrés Azcárate y profundizó en los aspectos actuales de las tasas municipales en la jurisprudencia de la Corte. Y en la tercera, el doctor Facio expuso sobre las competencias reglamentarias de las jurisdicciones locales. El hilo conductor de estas jornadas creo que viene siendo las potestades tributarias y la tensión que existe entre la nación, las provincias y la ciudad, y también los municipios. Cuando tuve que escoger un tema, me llamó Toño y me pidió que escogiera un tema. Pensando un poco en actualidad, me vinieron a la cabeza dos noticias que fueron las disparadoras del tema. La primera, el Pacto de Mayo del 2024, cuando empezó esta administración en la apertura de sesiones ordinarias allá por marzo, el presidente anunciaba la firma de un Pacto de Mayo que pretendía que se firme el 25 de mayo en la provincia de Córdoba, entre todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Como en general pasa siempre en este país, se terminó sujetando la firma del Pacto de Mayo a la aprobación de la Ley Bases que demoró en ser aprobada y se terminó suscribiendo el Pacto de Mayo
con 17 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, en julio, el 9 de julio, en la Casa Histórica de Tucumán, en esa provincia. De los 10 puntos de ese pacto hubo 4 que me llamaron la atención porque están referidos a nuestra materia, ¿no? El equilibrio fiscal, presentado como innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno a un 25% del Producto Bruto Interno, una reforma tributaria que bajara la presión impositiva y simplificara la vida de los argentinos promoviendo el comercio, y por supuesto la rediscusión de la coparticipación federal para terminar con lo que el propio pacto llamaba un modelo extorsivo que padecen las provincias. Me acuerdo que las primeras preguntas que me surgieron cuando uno leía los puntos de este pacto y que claramente iban a surgir y generar tensiones eran, bueno, ¿quién va a bajar el gasto? ¿A qué nivel de nuestro sistema federal se iba a bajar el gasto? ¿Qué gasto se podía bajar? Las tensiones a distinto nivel de gobierno. ¿Por qué tengo que bajar el gasto yo si yo recaudo eficientemente, gasto eficientemente y considero que otro no recauda eficientemente ni gasta eficientemente? Fueron distintas tensiones que luego se fueron generando efectivamente y que derivó, entre otras cosas, en la segunda noticia que me llevó a elegir el tema de hoy, que fue la sanción por parte del Congreso del proyecto de ley 27.794. A través de este proyecto de ley, los gobernadores, fue impulsado por los gobernadores y buscaban modificar el artículo 3 de la Ley de Coparticipación para que los fondos de aportes del Tesoro Nacional, los ATN, se redistribuyeran a las provincias de manera diaria y automática, sacándole al Poder Ejecutivo Nacional el manejo discrecional de esos recursos de emergencia. Este proyecto se aprobó efectivamente en el Congreso, pero luego fue vetado por decreto 652 del 2025 del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional hizo distintas referencias en materia de coparticipación, entre otras al fallo de la Corte Santa Fe y a la exhortación que existía a que todos avanzaran en un acuerdo para lograr el nuevo régimen, pero también se detuvo en lo establecido en este fallo, que lo vamos a ver igual más adelante, de la Corte, que decía que en materia de derecho intrafederal y de concertación interfederal debía mediar acuerdo de todas las partes, es decir, de la nación, de todas las provincias y de la ciudad, para poder hacer una modificación de este tipo. También recordó la naturaleza de los ATN y de los usos que se ha hecho a lo largo de nuestra historia de los ATN. Fue al 2020, se refirió a la pandemia, cómo el gobierno nacional asistió a las provincias en materia de emergencia sanitaria, como también se las ha asistido en materias de emergencia hídrica o distintos eventos naturales que han generado situaciones para las provincias, que al no contar con recursos debieron ser asistidas efectivamente por el Poder Ejecutivo a través de los ATN y en ejercicio de su facultad constitucional de vetar el proyecto de ley, efectivamente lo hizo. Estas dos noticias no las cuento con un tinte crítico de ninguno de los intervinientes en estos acontecimientos, sino simplemente para demostrar la actualidad que tiene este tema en nuestro país y la necesidad a 30 años del vencimiento del plazo fijado en la cláusula transitoria sexta de la reforma de la Constitución Nacional para dictar un nuevo régimen de coparticipación, de que efectivamente se empiecen a adoptar conductas en ese sentido y a intentar transitar un camino que permita lograrlo. Bueno, vamos ahora a comenzar un poco con la estructura de la presentación de hoy. La primera parte vamos a hacer más que nada un poco referencia al marco teórico del sistema de distribución de potestades tributarias y distribución de la renta en nuestro país. Luego a la distribución de competencias como está prevista en la Constitución Nacional post-reforma del 94,
para avanzar brevemente sobre la ley 23.548 coparticipación federal, un breve repaso sobre la historia que llevó a su sanción, muy brevemente sobre el convenio multilateral y sí en la segunda parte adentrarnos a una línea de fallos de la Corte en materia de federalismo fiscal que han sido muy importantes y vienen trazando una línea clara desde el fallo Intendente Municipal Capital del 2014. Bueno, previamente voy a hacer una disquisición terminológica antes de comenzar en cuanto a los términos poder tributario, potestad tributaria y competencia tributaria. Habitualmente, cuando abordamos el tema, siempre hacemos o se utiliza la terminología de poder tributario, que en definitiva significa la potestad de instituir tributos. Esta expresión es omnicomprensiva de tres aspectos: la competencia legislativa, o fuente del derecho, de una serie de potestades normativas de aplicación o de ejecución, y de las vías administrativas jurisdiccionales de revisión de los actos administrativos de contenido tributario. De ahí la escasa utilidad de esta denominación por ser demasiado genérica y que por lo demás la doctrina siempre ha dicho que guarda ciertos resabios de autoritarios. Esta denominación genérica no distingue tres situaciones que son claramente distinguibles, que son el Estado legislador o fuente de normas tributarias identificadas esencialmente con la ley, nuestro régimen, la administración, titular de potestades normativas de carácter secundario, básicamente reglamentarias, por medio de las cuales articula y desarrolla previsiones contenidas en la ley, y la administración como sujeto activo de derecho y situaciones frente al administrado. Es por ello que a lo largo de esta presentación vamos a referirnos más que nada a potestades tributarias y concretamente al momento de hablar la facultad de determinar o de crear un tributo, vamos a hacer referencia al término de competencia tributaria. Esta distinción, tal vez en un Estado unitario, no tiene demasiado sentido porque los conceptos tienden a coincidir en una sola persona jurídica estatal y por eso pasa casi inadvertida en general. Pero en un Estado de estructura federal como el nuestro, el poder de potestades tributarias y competencia tributaria suelen disociarse con claridad y ahí radica la complejidad en general del análisis de estos sistemas, más cuando muchas veces pretendemos compararlos con otros sistemas federales y al no tener presente esa distinción, esto nos hace perder matices esenciales al abordar el tema. Aclarado esto, vamos a ver un poco, bueno, ¿por qué los estados necesitan recursos? Claramente porque cualquier estado en su modelo, en el modelo que sea el más liberal o sea el más intervencionista, va a necesitar recursos para afrontar los gastos que tiene para el cumplimiento de sus fines, sea en materia de salud, educación, administración de justicia, seguridad. Claramente va a necesitar, como dijimos, fondos para afrontar estos gastos. Giuliani von Rouge define a los recursos del Estado como los ingresos que el Estado obtiene preferentemente en dinero para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. Esta es una definición muy amplia, deliberadamente amplia, que justamente la escogí porque es neutral respecto del sistema de Estado que se quiera escoger, sea que analicemos uno liberal o uno intervencionista. Y dentro del espectro de recursos con que cuentan los estados modernos, vamos a ver que el tributo es el recurso por excelencia. Para esto basta ver, si analizamos los ingresos de cualquier nivel de gobierno, vamos a ver que los recursos tributarios son ampliamente superiores a los recursos no tributarios. De ahí que va a surgir el interrogante que va a guiar
el tema que vamos a abordar hoy, que es quién detenta la potestad tributaria en un sistema federal y, más concretamente, quién tiene la competencia tributaria, es decir, la facultad de fijar los tributos. ¿Por qué? Porque esa necesidad de recursos se complejiza a nivel federal. Hay distintos niveles de gobierno que ejercen jurisdicciones sobre la misma población y sobre el mismo territorio. Esto no tiene equivalente en los estados unitarios, por lo cual el problema no se presenta tan patente como en los estados federales. En nuestro caso no coexisten dos niveles de gobierno, coexisten cuatro. Coexiste la nación, coexisten las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, lo cual claramente hace más complejo todavía la determinación de las competencias. En nuestro sistema, la distribución primaria, la masa elemental entre las provincias y el Estado Nacional la va a ser la Constitución Nacional. Claramente, partiendo de la determinación de qué facultades impositivas detenta cada uno. Y acá voy a hacer un paréntesis, que me parece importante también distinguir una discusión que siempre se da en la teoría del derecho tributario, que es la distinción entre potestades tributarias originarias y derivadas. Hoy en día, a partir de la reforma del 94, la discusión parece superada, pero bueno, es cierto que nuestra doctrina ha dado siempre un gran lugar para el debate y los trabajos doctrinarios. Esta distinción, que surge básicamente de los distintos niveles de gobierno que cumplen funciones, se origina a raíz de que cada uno de ellos se va a atribuir la potestad originaria de determinar tributos, de establecer tributos. Claramente han primado dos tesis. Una primera tesis que atribuye potestades originarias únicamente a las provincias, considerando que la nación y los municipios detentan potestades derivadas o delegadas. Y una segunda tesis que atribuye potestades originarias a la nación y a las provincias y a los municipios derivadas. En este aspecto, creo que para el análisis de la cuestión, me parece acertada la postura que adopta Giuliani von Rusch frente a esta discusión. Él dirime la disputa entre las potestades originarias y las potestades derivadas, sosteniendo que en nuestro país no cabe diferenciar entre ambos, porque todos los órganos de gobierno tienen facultades tributarias de la misma naturaleza, sin que puedan establecerse entre ellas grados o jerarquías. Todos los niveles de gobierno gozan de potestades tributarias originarias o inherentes, porque ese poder es connatural al Estado en cualquiera de sus manifestaciones. La diferencia, sostiene Giuliani, no radica en la esencia, sino en el ámbito de actuación, en la jurisdicción atribuida a cada nivel con sujeción a las normas constitucionales o legales vigentes en cada país. No hay en esta lectura entes menores y entes mayores, hay órganos de gobierno de igual categoría institucional, actuando cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias con los poderes implícitos a su propia existencia. Este autor sostiene que solamente podría aceptarse una diferencia de magnitud y no de categoría, y que en nuestro país las provincias detentarían potestades tributarias amplias en función del artículo 121 de la Constitución Nacional, en virtud del cual las provincias mantienen todo el poder no delegado, mientras que el Gobierno Nacional y los municipios tienen potestades tributarias inherentes a sus funciones de gobierno, sin las cuales no podrían existir como entidades estatales. En definitiva, tanto nación como provincia, como el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, tienen potestades tributarias inherentes. La diferencia es de magnitud y no de categoría. Esa magnitud claramente va a estar dada en la reglamentación. Esta idea coincide un poco con lo que, o se conecta un poco con lo que Rosati llama derecho a los medios. Es decir, que no se le puede negar a ningún ente estatal o privarlo de las atribuciones mínimas que necesita para desempeñar su cometido. Con esto tenemos que los 4 niveles de gobierno de nuestro país detentan potestades tributarias originarias
coexistiendo en el mismo territorio, como dijimos, y con la misma población. La pregunta que se sigue entonces es qué mecanismos existen en el derecho para coordinar esas potestades o distribuir los fondos resultantes de su ejercicio. Cuando vamos a ver la doctrina o los sistemas de coordinación o distribución de la renta, vamos a ver que en general siempre mencionan 7 sistemas. Hay 5 que vamos a encontrar en nuestro país y hay 2 que habitualmente no se usan, pero me pareció interesante igualmente mencionarlos. El primero es el de concurrencia de fuentes, en el cual todos los niveles de gobierno tienen idéntica potestad de gravar las mismas fuentes tributarias, lo que ocurriría con los impuestos indirectos en nuestro país. El segundo es el de separación de fuentes. Se asigna a cada nivel de gobierno determinados recursos de explotación exclusiva con potestades normativas diferenciadas e independientes entre sí. Sería el caso en nuestra Constitución de los derechos aduaneros de importación y exportación. Y el tercero es el sistema de cuotas adicionales, también llamado suplementarias. Es decir, hay un nivel de gobierno, que generalmente es el central, que va a establecer el tributo, es decir, va a crear el tributo y va a legislar todos los aspectos necesarios para la recaudación del tributo, y las provincias simplemente van a adicionar una alícuota. Hay concurrencia en cuanto a la alícuota, pero cada provincia se va a llevar simplemente su alícuota y la potestad legislativa la va a tener el organismo o el nivel de gobierno que cree el tributo y lo recaude. El cuarto, y que tal vez es el más importante, pues el que hoy en día rige con nuestra ley de coparticipación, es el sistema de coparticipación. A través de él se establece una masa común de las recaudaciones impositivas, sea sobre todos los impuestos o sobre algunos en particular. Un nivel de gobierno, generalmente el nacional, concentra la jurisdicción para la sanción, la recaudación y la ulterior distribución. La distribución puede operar según diversos criterios, básicamente 2. Puede ser un criterio objetivo o devolutivo, puede ser un criterio proporcional o devolutivo, es decir, en base a lo que cada jurisdicción recauda en su territorio, o puede fundarse en un criterio redistributivo, es decir, responder a necesidades financieras o promoción del desarrollo armónico del conjunto de niveles de gobierno. Este no es un sistema de distribución de fuentes tributarias, sino que es un sistema de distribución de lo recaudado. El quinto mecanismo es el de asignaciones, subvenciones o transferencias. En este mecanismo, un nivel de gobierno establece y recauda el tributo. Del monto recaudado se asigna o se transfiere importes determinados a los restantes niveles de gobiernos. Esas transferencias pueden obedecer a alguna condición, como la realización de una obra, o pueden ser incondicionadas. Y dentro de las transferencias incondicionadas vamos a encontrar aquellas que pueden ser discrecionales o bien pueden estar regladas en la ley que las dispone. El sexto y séptimo mecanismo, que es los que decía que son menos frecuentes y no aparecen en nuestro sistema, es el sistema de créditos fiscales, por el cual se computa como pago de un tributo de un nivel de gobierno lo que el contribuyente haya pagado por un impuesto de otro nivel, y el sistema de deducción fiscal, por el cual un nivel de gobierno deduce de la base imponible de su tributo el importe que el contribuyente pagó a otro nivel. Como dijimos, el sistema tributario argentino utiliza de los primeros 4 mecanismos, los utiliza en forma simultánea, a casi todos ellos, y no es un sistema puro que se quede con uno solo de estos sistemas. Tal vez los 2 más importantes, y que son los que, como vamos a ver, van a dar lugar a litigios incluso entre la nación y las provincias, es la tensión que puede existir entre el de coparticipación y el de asignaciones. Y por esto importa tal vez
compararlos. En el de coparticipación, los tributos en general son de competencia concurrente entre los niveles de gobierno y por esa misma razón los montos asignados a los distintos niveles de gobierno no pueden ser condicionados. En el de asignaciones, en cambio, los tributos corresponden exclusivamente al nivel de gobierno central y por eso mismo las transferencias sí pueden estar condicionadas y dentro de lo condicionado pueden ser discrecionales o no discrecionales según determine la ley que los crea. Ya adentrándonos a la distribución de competencias de nuestra Constitución Nacional después de la reforma del 94, podemos decir que al gobierno federal le corresponde como competencia permanente y excluyente los derechos de exportación y de importación. Artículos 4, 9, 75 inciso segundo y 126 de la Constitución. Como el bien general del Estado lo exigen. Estaríamos en el artículo 75, inciso 2, primer párrafo también. Y como competencia concurrente con las provincias, puede establecer los impuestos indirectos en los términos también del artículo 72, primer párrafo. Es decir, el inciso primero del 75 se refiere a los derechos de exportación e importación, que son de competencia exclusiva de la Nación. En impuestos indirectos hay competencia concurrente y en impuestos directos la Nación la tiene excepcional, cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución, es decir, por tiempo determinado, proporcionalmente en todo el país y siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. Las provincias, por su parte, como habíamos dicho, conforme al artículo 121, pueden establecer todos los impuestos delegados no delegados por la Constitución al Gobierno federal. En concordancia con lo que dijimos, tienen competencia concurrente con el Gobierno federal para establecer los impuestos indirectos, competencia permanente en impuestos directos y tienen expresamente prohibido el establecimiento de derechos de importación, exportación y de aduanas interiores. Acá quiero hacer una aclaración que me parece conceptualmente importante en base a la disquisición que hicimos al principio, y es que lo que acabamos de describir es una distribución de competencias, no una distribución de potestades tributarias. El poder tributario, como sostuvimos siguiendo a Giuliani von Rusch, es inherente y originario en los 4 niveles de gobierno. Lo que la Constitución distribuye, en cambio, es la competencia concreta dentro de cada nivel de gobierno para crear tributos. Pasamos entonces al tercer nivel de gobierno, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 129 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma del 94, le reconoció un estatus constitucional especial, un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y de jurisdicción. Llegando ya después al fallo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del año 2022, vamos a ver que la Corte la denomina la Ciudad de Buenos Aires como una ciudad constitucional federada. Sostiene que integra directamente el federalismo argentino junto con las provincias, aunque no es una provincia, pero tampoco es un municipio, es un sujeto del federalismo argentino con rango constitucional propio, y el máximo constitucional le ha reconocido la potestad de darse su propio poder judicial, a partir de los fallos Corrales del 2015 y Nisman del 2019, y el derecho a litigar en la instancia originaria de la Corte, en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, en el fallo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Córdoba del 2019 también. Esta equiparación con las provincias conlleva las mismas facultades tributarias que ellas. La Constitución también menciona expresamente a la ciudad cuando regula la distribución de fondos coparticipables,
la transferencia de competencias, servicios o funciones y la representación en el organismo fiscal federal. Todo ello en los distintos párrafos del artículo 75, inciso 22. Respecto de los municipios, bueno, como dijimos, tienen potestades tributarias originarias. El artículo 123, posterior a la reforma, mandó a las provincias a dictar sus constituciones y asegurar la autonomía municipal, agregando que debían reglar el alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y en lo que hoy nos interesa, en el orden económico y financiero. Es decir, que el poder provincial constituyente va a definir el poder tributario municipal. Respecto de los municipios, como decíamos, tienen el poder tributario originario y aunque no surja expresamente, más allá de que lo sostengamos a partir del desarrollo doctrinario que realizamos de Giuliani y Fonrouge, con posterioridad a la reforma del 94, el artículo 75, inciso 30, al reglar los establecimientos de utilidad nacional, implícitamente o incidentalmente, se refirió al poder de policía e imposición de los municipios y de las provincias en todo lo que no interfiriera con los establecimientos de utilidad nacional, con lo cual implícitamente acá vemos que el constituyente del 94 ya reconoció a los municipios poder tributario originario. Por último, cabe agregar que las regiones, creadas en el artículo 124 de la Constitución Nacional con posterioridad a la reforma, no tienen potestades tributarias y en su caso deben canalizar cualquier cuestión relativa a la materia a través de las provincias que las integran. Dicho esto, ya tenemos lo que es la distribución de competencias que efectúa la Constitución Nacional. Y hay que ver entonces cuáles son los mecanismos de coordinación a nivel vertical y a nivel horizontal que rigen en nuestro sistema. Esta coordinación resulta claramente necesaria porque es indispensable para contar con un esquema de poder en el cual los 4 poderes constituidos de los distintos niveles se acuerden un ejercicio razonable de las potestades tributarias de las que son titulares, entre otras razones para evitar los problemas de múltiple o doble imposición, que aunque en nuestro sistema constitucional no son de por sí inconstitucionales, valga la redundancia, en la medida en que no afecten derechos y garantías y particularmente el principio de confiscatoriedad, son fricciones que pueden evitarse. La mayoría de las concertaciones que se han dado en nuestro sistema se han dado en el plano vertical. La ley de coparticipación y sus complementos son el ejemplo principal, junto con los pactos fiscales y el pacto de hidrocarburos. Pero también las tenemos en el plano horizontal, como ustedes saben, con el convenio multilateral suscrito entre las provincias y la ciudad, que involucra también a las municipalidades de aquella. Acá corresponde hacer una precisión en cuanto a los mecanismos de coordinación vertical y de tinte vertical y horizontal. Aunque operen básicamente en un eje, es decir, en el eje vertical, como opera la ley de coparticipación, también lo pueden hacer al mismo tiempo en el eje horizontal. Por ejemplo, la coparticipación dispone la distribución primaria entre nación y provincias, esto sería en el eje vertical, pero también dispone la distribución secundaria entre las provincias y cada provincia consiente lo que le va a tocar a cada una de ellas, es decir, acepta los porcentajes de distribución secundaria que existen. Con lo cual, acá vemos, por ejemplo, la ley de coparticipación legisla y coordina tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Los mecanismos no tienen que ser exclusivamente en un solo eje. También hay que distinguir en materia de leyes convenio y de pactos federales entre la distinta naturaleza jurídica que pueden tener. Las leyes convenio, como la ley de coparticipación, es una ley nacional a la que las provincias adhieren
por leyes provinciales. Los pactos federales, concesos fiscales o acuerdos fiscales son acuerdos de voluntades entre los poderes políticos de la nación, las provincias y la ciudad, a los cuales los distintos niveles de gobierno adhieren a través de las legislaturas provinciales. También estos mecanismos de coordinación, vamos a ver que pueden referirse exclusivamente a un impuesto, a varios impuestos, o también pueden contener directivas generales de política fiscal, de política tributaria, y proyectarse sobre los 3 niveles de gobierno o proyectarse simplemente en la relación entre la nación y una provincia o en la relación entre la nación y determinadas provincias, por ejemplo, el Pacto Federal de Hidrocarburos. Y en cuanto a estos acuerdos y pactos federales, hay que decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los ha reconocido como instrumentos que operan directamente en el derecho, una vez que son asumidos los compromisos de los fiscos, y como fuente directa de derechos subjetivos para los contribuyentes. En cuanto a la evolución histórica en nuestro sistema constitucional hasta llegar a la Ley 23.548 de coparticipación federal, que se encuentra actualmente vigente, vamos a tomar una clasificación que hace la Corte, que la divide a la evolución histórica en 3 periodos. Uno de separación de fuentes, otro de concurrencia de hecho y el de coparticipación impositiva, que es el actual. El primero, el de separación de fuentes, lo podemos situar entre 1853 y 1891. Durante esta etapa, el gobierno federal no recurrió a la imposición de la renta para atender a sus necesidades fiscales, respetó estrictamente la cláusula del artículo 4 de la Constitución Nacional y sus principales recursos provinieron de derechos de importación, exportación, de la renta de correos y tierras públicas y de ciertas operaciones de empréstito público u operaciones de crédito. El segundo periodo, que es el de concurrencia de hecho, que lo podemos situar entre 1891 y 1935, se caracterizó por el ejercicio simultáneo por parte de la nación y de las provincias de potestades tributarias sobre los mismos impuestos internos. Tanto una como las otras crearon tributos a los consumos y a las transacciones de determinadas mercancías. Y el tercer periodo, que es el de coparticipación, lo podemos situar desde el año 1935. Se inició con la Ley 12.139 de unificación de impuestos internos al consumo, que estableció un régimen de distribución entre la nación y las provincias en función de porcentajes de repartición. Luego se creó el impuesto a las ventas por la Ley 12.143 y se prorrogó el impuesto a los réditos por la Ley 12.147, cuya recaudación también se distribuía entre las jurisdicciones. Con la Ley 12.956 se incorporaron a la masa coparticipable el impuesto a las ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios. Y en 1951 se creó un impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes y se instrumentó un nuevo régimen de coparticipación a partir de la Ley 14.060. Con distintas modificaciones, estos regímenes subsistieron hasta 1973, que se dicta la Ley 20.221. Esta ley unificó todos estos sistemas de coparticipación en uno solo y estableció un mecanismo de distribución secundaria automático en función de coeficientes que atendían a la situación de las provincias menos desarrolladas y tenía una distribución secundaria precisamente con contenido redistributivo. La Ley 22.221 fue sancionada en el 73, estuvo vigente por 10 años y venció en el 84, el 31 de diciembre de ese año. Desde 1985 hasta 1988, que se sanciona la nueva ley de coparticipación, vamos a tener un periodo de vacío legal. Durante el 84 hubo varias reuniones entre la nación y las provincias
para acordar un nuevo esquema, pero nunca se llegó a un consenso. El desacuerdo central pasaba por el coeficiente de distribución secundaria y más precisamente por el porcentaje de ese coeficiente que correspondía atribuirle a la provincia de Buenos Aires. Había un grupo de 17 provincias que proponían atribuirle a la provincia de Buenos Aires un 22,42% y otro grupo de, creo que eran 6 provincias con Buenos Aires a la cabeza, que pretendían un 28,69%. Nunca se llegó a un acuerdo. La ley 20.221 no pudo ser prorrogada y se llegó a esta situación en donde no teníamos una norma que regulara la distribución de lo recaudado, de la renta. En el 85, ante la falta de una norma en este sentido, se dispuso por decreto seguir aplicando los coeficientes de distribución de la ley 20.221, más otras transferencias a cuenta que se dispusieron ese año como solución de emergencia. Marzo del 86, la Nación y las provincias firmaron un convenio financiero transitorio de distribución de recursos federales a las provincias. Estuvo vigente hasta el 87. Buenos Aires lo suscribió, pero bajo protesta, porque el coeficiente de distribución secundaria que le atribuyeron fue del 17,5%. Muy inferior al 28% que percibía con la ley 20.221. Así llegamos a 1988, que entró en vigor la actual ley convenio 23.548 de coparticipación federal. Paradójicamente se lo llamó régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias, pero vamos a ver que en función de lo que establece en su artículo 15, es en realidad tal vez el más permanente de los regímenes de coparticipación que ha existido. En su primera parte, el artículo 15 le otorgó una vigencia de 2 años, desde el 1 de enero del 88 hasta el 31 de diciembre de 1989, pero seguidamente agregaba una segunda parte en la que establecía que esa vigencia se prorrogaría automáticamente ante la inexistencia de un régimen sustitutivo del presente. Claramente, la intención de este agregado fue que nunca más ocurriera lo que ocurrió entre el 85 y el 88, es decir, quedarnos sin una norma que constituyera un acuerdo entre todas las provincias y la Nación de coparticipación. Esta cláusula no es una cláusula de tácita reconducción, en el sentido utilizado en los contratos de derecho privado, lo que implicaría que cada 2 años se renovara la ley, sino que es una prórroga lisa y llana, sin plazo, sujeto a una simple condición, que es que se sancione un nuevo régimen de coparticipación federal. Por otro